Chegamos a mais tutorial. Llegamos Alimento a diario. un tutorial más del alimento diario. Ahora vamos a ver la semana 6 de la serie Primera de Corintios, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El volumen, la vida del cuerpo. La semana 6 de este volumen trata de un tema bastante interesante y también necesario para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de la iglesia, para nuestro servicio a Dios, al Señor y a las personas. El tema es el mensaje de la cruz. Esta palabra que usted puede haber oído algunas veces en algunos mensajes sobre el tema, es una palabra siempre necesaria, siempre oportuna, y es importante aplicar esta palabra a nuestra vida. Entonces, el autor de este mensaje de la semana, él nos ayuda primeramente en el día lunes, antes de entrar en el tema, él nos muestra la importancia de la palabra profética, que es lo que nosotros tenemos, lo que hemos enfatizado bastantes en los últimos días. La importancia de esta palabra para nosotros nos da dirección. Entonces, él nos muestra dos textos bíblicos, básicamente, que revelan que la palabra de Dios tiene su aspecto de dar información al pueblo, pero también tiene su aspecto de dar dirección. La palabra profética exactamente viene a darnos dirección. Los textos usados por el autor es Éxodo capítulo 18, que después me gustaría que usted pudiera mirar, en el versículo 13 al 27, y Número capítulo 11, básicamente el versículo 17. Es claro, también usted puede mirar otros versículos referentes al asunto. Y a partir del día martes, nosotros entramos en el tema de la semana. Como yo dije, la preocupación del autor es la aplicación de esta palabra de 1 Corintios en nuestra vida cristiana. Quiere decir que usted, al leer este texto bíblico como una historia, el mensaje, una carta, una epístola de Pablo dirigida a los santos de la iglesia en Corinto, es una cosa. Pero usted toma esta carta y lo aplica en su vida, en su día a día, es otra cosa. Entonces, toda la palabra de Dios, ella debe ser tomada por nosotros para tornarse nuestra realidad. Y aquí el apóstol Pablo comienza diciendo así, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado por voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que Pablo fue llamado. Y nosotros también necesitamos experimentar este llamamiento diariamente, de forma intensa y cada vez más consistente. Nosotros necesitamos disfrutar este llamado de Dios, y él fue llamado por voluntad de Dios para ser. Este ser aquí, esta palabra ser aquí es muy importante, pero nosotros cuando somos llamados, nosotros ya entendemos que es para hacer algo. Pero antes de hacer, nosotros fuimos llamados para ser apóstol, ser primero, para hacer, y después para hacer. Entonces, este principio debe ser aplicado en mi vida y en su vida. Nosotros somos llamados como hijos de Dios, necesitamos ser activos y dinámicos para hacer su voluntad. Y en el libro de Daniel, yo quería leer con ustedes en el capítulo 11, versículo 32, la parte B, dice así: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces nosotros, hijos de Dios, necesitamos ser personas activas, personas dinámicas. Para esto necesitamos estar unidos a Cristo, conectados a Él. En la semana 3 de este volumen, nosotros vimos sobre la vida del cuerpo. Y allí nosotros vimos que somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de este cuerpo. Y necesitamos ser miembros activos, miembros que ejerzan su función. Pero para ejercer la función nosotros necesitamos estar unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces yo fui llamado, fui separado
preparado por Dios para hacer su voluntad. Pero esta voluntad de Dios solo puede ser hecha a medida que yo esté conectado a Él, como miembro del cuerpo de Cristo, unido a la cabeza. En el día miércoles vemos que este llamado, versículo 2, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, conforme al original, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros tenemos una porción importante. Nosotros somos llamados con todos los que invocan el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es más que hablar el nombre del Señor, es usted establecer una comunión con Él. En el libro de Jeremías nosotros vemos que este invocar el nombre del Señor está unido a la oración, a la comunión y también con nuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13 dice así: entonces me invocaréis, oraréis y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Entonces aquí nosotros tenemos que invocar lo que está unido a este invocar, la oración, y nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, o sea, nosotros establecemos una comunión con el Señor. Y también algo importante en el día miércoles, que las personas que invocan el nombre del Señor también son aquellas personas que se postran delante de Él. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Señor. Como las personas a veces en público les gusta arrodillarse para orar. Yo, en mi experiencia, yo no soy tal vez una referencia para usted, pero a mí me gusta de arrodillarme para orar en un lugar más reservado. No me gusta mucho aparecer. Personas que se arrodillan en público para orar. Pero lo importante es que nosotros sepamos que necesitamos rendirnos a los pies del Señor. Necesitamos curvarnos delante de Él, doblar nuestra rodilla delante de Él, porque un día todas las rodillas se doblarán. Entonces es bueno que nosotros doblemos nuestras rodillas hoy. Y hoy debemos invocar el nombre del Señor y confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces esta es la experiencia que nosotros necesitamos tener hoy, ahora. Entonces, esto es una prueba de lo que Pablo escribió a los Corintios. También es una palabra que puede ser aplicada a nosotros. Nosotros amamos al Señor, nosotros nos curvamos delante de Él y nosotros queremos hacer su voluntad. Nosotros queremos obedecer su voluntad. En el día jueves, nosotros tenemos también una porción de extrema importancia, porque allí nos muestra que cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros recibimos una vida maravillosa. Entonces, allí en el versículo 10 de 1 Corintios, el apóstol Pablo, él hace un ruego. Él dice así: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren, es medio difícil usted hablar a un grupo de personas que no están entendiéndose, que están teniendo contiendas allí entre ellos, y usted llega a estas personas y le dicen: ustedes necesitan hablar la misma cosa, ustedes no pueden dividirse.
Ustedes necesitan ser unidos enteramente de alma, tener la misma disposición mental y el mismo parecer. Parece algo así inalcanzable. El apóstol hablar esto a un grupo de personas que están en esta situación. Pero es posible vivir en unión, en unidad, en unanimidad, unos con los otros en la iglesia. ¿Cómo? Nosotros tenemos que tomar el versículo 9 antes del versículo 10. Tenemos que el versículo 9 que dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Miren, llamados a la comunión. Esta comunión es establecer una conexión constante con Dios. Esta comunión es la que nos va a dar la capacidad de hablar la misma cosa, de ser unido, enteramente unido de alma, tener la misma disposición mental y el mismo parecer. Esta unidad solo va a ser posible si nosotros tenemos la realidad del versículo 9. Establecemos una vida de comunión con Dios. ¿Cómo? Esto es posible por medio de ejercitar nuestro espíritu, usar el espíritu. Aquella persona que creyó en Dios, yo un día invoqué el nombre del Señor, yo creí en el Señor Jesús, mi espíritu fue regenerado. O sea, mi espíritu estaba amortecido, estaba sin función dentro de mí. Él pasó a tener una función, porque él recibió la vida de Dios, yo recibí la vida de Dios, mi espíritu pasó a tener vida. Ahora, la vida de Dios que está en mí, que Dios hoy es el espíritu, hoy Él está dentro de aquel que creyó en Él y que invocó su nombre. Ahora esta vida está dentro de estas personas, dentro de mí y dentro de usted. Nosotros ahora necesitamos usar este espíritu. Esta es la gran dificultad del cristiano. Él tiene muchos problemas en la vida familiar, en la vida profesional, en la relación con las personas, en todas las áreas de la vida. Nosotros somos llenos de problemas y muchas veces nosotros no conseguimos superar estos problemas. Nosotros vamos al psicólogo para ver si él nos ayuda, vamos al psiquiatra si nos da algún remedio para calmarnos. Y nosotros no conseguimos administrar este problema en nuestro interior. Solo que si usted, que es hijo de Dios, usted necesita percibir, solo le basta a usted usar el Espíritu. No basta solo usted tener el Espíritu de Dios dentro de usted. Usted necesita usar este Espíritu, el que está dentro de usted, disponible con todo lo que Dios es, todo lo que Él realizó. Está ahora a su disposición, está en su espíritu. Basta a usted solo usar su espíritu y usted va a conseguir superar todos los problemas del día a día. ¿Usted cree en esto? La solución para todas las trabas es una solución bien simple, una solución económica. Esta solución está a su disposición. La palabra de este día jueves es muy importante en este sentido. Ahí nosotros vamos a entender, es posible sí atender el ruego del apóstol, es posible sí atender la voluntad de Dios, es vivir nosotros en unidad, en unanimidad con los hermanos. Cristo murió para hacernos uno y Él resucitó para mantenernos uno. O mantenernos en esta unidad. Esto es fantástico. Ejercitar el espíritu es una palabra que pocos hijos de Dios oyen y a veces buscan soluciones para sus problemas en tantas otras cosas, pero la solución simple está en usar el Espíritu por medio de invocar el nombre del Señor, orar, leer y tener comunión con Él. En el día viernes vemos un principio importante de los líderes y para aquellos que también son liderados por los hermanos de la iglesia en la obra del Señor. Nosotros tenemos la tendencia de adorar a hombres, venerar a hombres, tener preferencia por
por esta o por aquella persona, pero aquí nos da un principio maravilloso. Nosotros necesitamos adorar solamente a Dios. Vale la pena que usted pueda leer con mucha atención el día viernes y el sábado. Nosotros tenemos la palabra de la cruz. Ella anula nuestra naturaleza terrenal, evidencia y destaca Cristo. Esta palabra de la cruz, ella nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Es muy importante este mensaje. Y el apóstol Pablo, él deja esto muy claro en el capítulo 2 de 1 Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí, en el versículo 18 del capítulo 1, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces la palabra de la cruz, ella tiene esta función de destruir todo lo que es natural, todo lo que no coopera para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo lo que no nos ayuda a cooperar con Dios al cumplimiento de su voluntad. Así dice el versículo 21. Señal es poder. Buscar sabiduría aquí es conocimiento. Entonces, los judíos querían poder y los griegos querían conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos buscaban estas cosas. Estas cosas le darían a ellos una capacidad de vivir de forma independiente de Dios. Entonces, Dios no quiere que el hombre viva independiente de Él. Por el contrario, Él quiere que el hombre viva en comunión con Él. Entonces, esta palabra de la cruz para nosotros es muy importante porque nos lleva a negar a nosotros mismos y ganar más Cristo. En las situaciones del día a día, nosotros rechazamos pedir perdón por nuestras fallas. ¿Por qué sucede esto? Aquí hace una pregunta. No vale de nada tener el conocimiento doctrinario si nosotros no tenemos la realidad de lo que oímos y hablamos. Entonces, esta palabra de la cruz nos lleva a humillarnos delante de las personas, a reconocer nuestra condición, a pedir perdón a las personas, a arrepentirnos. Entonces, mejora nuestro relacionamiento con nuestro prójimo. Si nosotros aplicamos la palabra que nosotros oímos antes de usar el Espíritu, ahí nosotros vamos a tener la realidad de esta palabra en nuestro vivir. Y en el día domingo habla de, aquí el versículo 1:26 dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y a lo vil del mundo y a los menospreciados escogió Dios, y a los que no es, para que deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y al final del texto, en el versículo 31, dice así: para que aquel que se gloríese en el Señor. Entonces, en verdad, el Señor quiere que nosotros tengamos una vida en su presencia, en comunión con Él, y no vivamos de vanaglorias, exaltándonos delante de las personas, porque hicimos esto, hicimos aquello. Dios no quiere nada que provenga del hombre, que tenga origen en el propio hombre. Él quiere que nosotros nos sujetemos a Él y al final
Él quiere recibir gloria. Entonces usted va a decir así, todo lo que sucedió en su vida, usted va a decir, fue Dios. Usted va a exaltar el nombre del Señor en su vida. Las personas van a llegar hacia usted para elogiarlo. Y usted va y le van a decir, usted es bueno en esto. Y usted va a decir, no, es Dios.